No me queda té, creo. Bueno, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa apocalipsis, chavales? Bueno, vamos a ver un vídeo muy interesante de cómo dar la noticia fuera de España, creo que un noticiero norteamericano, de la posibilidad de que Pedro Sánchez sea director general de la OTAN, porque están viendo que la cosa como que no anda muy bien, ¿no? El títere que han puesto aquí como que no convence demasiado. Entonces, a lo mejor se decantan por Feijóo. Vamos a ver, Pedro Sánchez, por él, se convertiría en dictador vitalicio en España. Lo que pasa que no depende de él, sino depende de sus jefes, de quienes le han puesto. Entonces, si los jefes ven que Pedro Sánchez no es lo suficientemente convincente, pues lo cambian. Él, desde luego, va a hacer todo lo posible por quedarse, pero la decisión final no es suya. Depende no de los españoles en la urna, eso es una milonga, sino depende de sus jefes. O sea, eso se lo creen todavía la gente infantil que sigue creyendo que los niños vienen de París o que los Reyes Magos son los padres. Vosotros no decidís nada en la urna, lo deciden por vosotros. Y Pedro Sánchez seguirá en el gobierno hasta que el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, lo diga. Y punto. ¿Entendéis? No lo había entendido, lo siento por vosotros. Bueno, pues por eso me dicen a mí, pero tienes que ir a votar. Que yo tengo ya los colmillos retorcidos, ya soy un caimán, hombre. Bueno, vamos a ver porque es impresionante. Impresionante cómo dan la noticia. Lo voy a poner un poquito más grande. A ver si lo podemos poner un poquito más grande. Lo podemos poner así. Y veis los subtítulos. Well, Spanish Prime Minister Pedro Sánchez just got destroyed in regional and local elections in Spain. And that, in political world, means it's time for a new promotion, a new job. And it looks like NATO has its eyes on Pedro Sánchez, possibly for a job promotion. Redacted correspondent Dan Cohen has this story. Dan, so a job promotion after you lose all of these elections? Yeah, I'm going to take the next couple weeks off and then see if I can just take your spot, Clayton. That's right. That's how it works. Apparently, that's what's going on here in NATO. So NATO has reportedly already selected the Prime Minister of Spain, Pedro Sánchez, to replace Jens Stoltenberg as. Ojo que ya aquí lo que está diciendo ya es que han decidido. Aquí lo que está diciendo es la OTAN ya ha decidido que Pedro Sánchez sea el próximo director general, ¿vale? Es algo alucinante. Is the next Secretary General of NATO. So here's a headline from the Spanish newspaper El Público saying as much. But NATO is, according to the reports, waiting to choose its next Secretary General until after Spain's general election, which is just a few months away. Spain just held regional and local elections that resulted in a dramatic victory for right-wing parties and crushing losses for the ruling center-left parties, including that of Sanchez. Now, right now, Spain is governed by a left-wing coalition of the Socialist Workers' Party of Spain, the PSOE, which Pedro Sánchez heads, and Unidas Podemos, the Together We Can party. Now, this map shows the results of the recent election. The blue represents the center-right Popular Party. The red represents Sanchez's PSOE party. And the Popular Party won in 7 of the 12 regions, including some of those that had previously supported the PSOE. But there actually may be no bigger winner than the Vox Party, which the Popular Party will almost certainly have to form a coalition with. Vox is an ultranationalist party that praises the Franco dictatorship that allied with Nazi Germany and ruled until 1975. And it's not exactly aligned with the Eurosceptic parties across Europe, but it does have some similarities. The biggest loser from these elections is the Unidas Podemos party, which was formed out of Spain's version of the Occupy movement. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, a Unidas Podemos le pone la comparación, es como el movimiento aquí de Wall Street, ocupemos Wall Street, ¿no? Y al partido Vox
dice que el ultranacionalismo español que elogia la dictadura de Franco, ¿no? Y que se alió con la Alemania nazi. O sea, es algo tremendo, ¿no? Fíjate qué noticias. O sea, estas son las noticias, una parte, claro, no todas, que están dando fuera. Sí, muy interesante. Vamos a seguir con esto. Lo ponemos otra vez. So overall, it's a huge victory for the right wing and a big loss for the left wing in Spain. And it seems like this is a rebuke of these positions of supporting. I mean, it's amazing, right? On the one hand, you're supporting NATO, you're supporting this sort of globalist agenda, and you lose the elections locally in your country, but then NATO steps in and says, we're going to swoop you up as a potential new employee because of your loyalty to this globalist cause, right? I mean, it's ridiculous. The locals in Spain rejected this movement, and yet. Efectivamente, dice, es un insulto a los ciudadanos de España, porque, claro, la OTAN quiere premiar por su lealtad a Pedro Sánchez digamos, en su proyecto globalista, ¿eh? Cuando realmente los ciudadanos españoles están rechazando el globalismo de Pedro Sánchez, o sea, y el que sea un títere de los globalistas, ¿no? Curioso. Pero ahora se pone mucho más interesante, ¿eh? He's getting promoted. Yeah, exactly. I mean, not only Pedro Sanchez, but basically the entire Spanish political spectrum, all of the parties that have any bit of power, including the right-wing parties that just won, are actually totally in bed with NATO. So here's Pedro Sanchez with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and here's the parliament giving a standing ovation to Zelensky, just like they did here in Washington. There was only one deputy from Podemos who did not applaud, though did still stand up. But overall, you can see how tight all the parties from the Spanish political arena are all pro-NATO, neoliberals, globalists, call them what you will. And this isn't... Alucinante, alucinante. ¿Os habéis dado cuenta, no? ¿Os habéis dado cuenta? Han puesto, dice, es que da lo mismo, porque cuando estuvo Zelensky en el Parlamento, bueno, no estuvo, sino que en el Parlamento dio una videoconferencia en el Parlamento español, pues todos los partidos políticos se pusieron de pie, daban lo mismo que fueran izquierdas o derechas, porque todos eran pro-OTAN, todos, absolutamente todos están en la agenda globalista, porque estás con la OTAN ahora mismo, estás con la agenda globalista. Todos. No hubo, solo uno de Podemos se quedó sentado, creo, o se puso de pie sin aplaudir. Todos aplaudieron a Zelensky, todos. Vuelvo a repetirlo, por si no había quedado claro. Dice, no, y el partido tal, todos. Alucinante. Y a votar, seguí yendo a votar. Alucinante, vamos a seguir con esto porque es interesantísimo. Only in Spain. Remember what happened with the Finnish Prime Minister Sanna Marin, the World Economic Forum young leader? Well, she was real tight with Zelensky, went to Brussels, she went to Kiev, and now she's out. She lost her election. You have the German Social Democratic Party. They met with Zelensky and lost big in local elections earlier this year. So Zelensky kind of exemplifies the whole imperial machine, and he is giving the kiss of death to these political parties. But again, in Spain, the right-wing parties, the Popular Party, which supported and sent Spanish troops to Iraq for George Bush, they are pro-NATO and pro-Ukraine, and so is Vox, the far-right party, the ultra-nationalist party. They're also pro-NATO. So I think they kind of function as the opposable thumb of the Atlanticist globalist system. And again, there's just no alternative in Spain. Esto no lo está diciendo Pedro Rosillo, que es que me harto de decirlo. Lo están diciendo un noticiero extranjero. Dice, es que el PP
tiene las mismas políticas pro OTAN que el PSOE, e incluido Vox. Dice, parece que son un recambio, por si las cosas fallan en la izquierda, pues vienen los de la derecha que van a aplicar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Zelensky es la cara de los globalistas ahora mismo, eso está clarísimo. En la cara del globalismo y del enfrentamiento con Rusia, que es una parte del mundo en donde no ha dejado entrar a los globalistas, no ha dejado entrar, entre otras cosas, la ideología de género. Y eso es lo que tiene con Rusia. No tiene más, no lo han dejado entrar, no dejan entrar sus políticas globalistas. Y Zelensky hoy representa, pues, el sumum del títere de esta gente, porque Zelensky también es un títere, lo han puesto ahí para eso. O sea, ¿estáis viendo la jugada? ¿Estáis viendo que realmente el pescado está vendido? En el Parlamento español, claro, otra cosa es la ciudadanía española, que cada vez hay gente más despierta. Sí, es cierto que el 80 o el 90% todavía de la población está muy dormida y sigue creyendo que votando puede cambiar algo. Si votando pudieras cambiar algo, te lo habían prohibido ya. ¿O es que no te das cuenta? Te lo habían prohibido. Sigue creyendo en los Reyes Magos. Pero vamos a terminar este vídeo porque está interesantísimo. Vamos a ponerlo. Pedro Sánchez, the current prime minister, who's may end up becoming the head of NATO, he just called for snap elections. Apparently, he's hoping to scare the Spanish public into voting for his party again. It actually worked in 2019 when Vox kind of really emerged onto the scene, and it's the same strategy that Democrats in the U.S. use. You have to vote Democrat to stop fascism and the evil Trump, but I don't know how many times that's going to work when there's no real fundamental difference in the economics and the political programs of these parties. O sea, es alucinante porque está pasando lo mismo que en Estados Unidos, porque los demócratas están diciendo, tenéis que votarnos a nosotros porque si no viene el fascista de Trump. Y todo el mundo, sí, cuando realmente los dos tienen el mismo programa. Los dos tienen el mismo programa prácticamente. Alucinante. There are some aesthetic differences, but fundamentally not so pero different. No son tan diferentes. So if Sanchez and his party fail again in these snap elections or the upcoming general election, looks like he's, like you said, going to get kicked upstairs to a nice position as the head of NATO. O sea, es alucinante porque es que el vídeo te lo está diciendo, se pone, es que realmente, si tú miras el fondo, lo único que hay es algunas posiciones, pero que son estéticas realmente, porque el fondo de los dos es el mismo, son globalistas, son pro-OTAN, están con Zelensky, están con el nuevo orden mundial, están en el exterminio de 7.000 millones de personas, porque eso es la OTAN hoy en día. Eso es la OTAN hoy en día. El nuevo orden mundial, el cambio climático, y en nombre del cambio climático exterminar a 7.000 millones de personas. En esa estamos. Y en la Agenda 2030. Entonces, hay partidos que están en contra de la Agenda 2030, pero a favor de la OTAN. ¿Cómo te lo explican? No es concebible. Entonces, o están mintiendo, una posición estética, o qué es lo que pasa aquí. En fin, el vídeo es interesantísimo, por cierto, que te lo tenéis colgado en invierte.biz, ¿vale? Pues nada más, poco más que añadir, cada uno saque sus propias conclusiones, pero como siempre digo, no os preocupéis por nada, porque al final la verdad no hace libre. Gracias y hasta la próxima.